Pues este es un seminario organizado a través del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia de Participación Comunitaria Intergeneracional para el Reconocimiento y Resignificación de las Memorias Bioculturales Diversas sobre los usos y recursos locales. En este sentido, este seminario lleva por nombre Biocultura, Saberes Comunitarios Intergeneracionales, eh, sobre los recursos naturales, la actividad sociocultural y con el territorio. En este sentido, hoy tenemos la quinta sesión. Esta sesión tendremos el gusto de poder escuchar al doctor Liberto Victorino y nos acompañará el doctor Diego Fernando Pérez Trujillo, para quien, junto conmigo, Denise Serrano, haremos comentarios sobre la obra en este tema tan relevante que tiene que ver con la biocultura y estos saberes comunitarios. Y el tema central del día de hoy es la cuestión educativa. Entonces, en este sentido, le voy a permitir la palabra a Diego para que pueda presentar a nuestro exponente, a nuestro conferencista, el doctor Liberio Victorino. Por favor, Diego. Bueno, muy buenas noches. Aquí en Colombia pues tenemos más o menos las 7 de la noche. Creo que en México están un poquito más adelante. Es un placer para mí dirigirme a todos ustedes. Agradezco enormemente la invitación que nos ha extendido pues a mí en lo personal y pues a la Universidad Surcolombiana, el doctor Martín Plasencia, en el marco de esta hermosa iniciativa de articulación latinoamericana, hoy en torno a los conocimientos ancestrales desde la Escuela Agropecuaria Mexicana. Saludo también Miren mi afectuosamente chocolate. a la compañera, la doctora Denis Serrano Arenas, de la Universidad Autónoma de Baja California, y a continuación también pues haciéndole un extensivo saludo afectuoso, reivindicativo al doctor Liberio Victorino Ramírez, de la Universidad Autónoma de Chapingo. El doctor es maestro en sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, del COMIE y del SOMEC. El doctor Liberio Victorino actualmente se desempeña como profesor, investigador en sociología rural de la Universidad Autónoma de Chapingo. Es coordinador del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural, de la Universidad Autónoma de Chapingo, y presidente de la Red Ibero-Latinoamericana de Investigación e Intervención en Educación Ambiental para el Desarrollo. Con estos pergaminos saludamos de manera atenta al doctor Liberio Victorino. Esperamos a continuación también, una vez se dé su disertación sobre los conocimientos ancestrales desde la Escuela Agropecuaria Mexicana, poder interactuar con ustedes, compartir algunas opiniones, reflexiones, comentarios, y pues dar rienda suelta a la interacción comunicativa que genera este maravilloso espacio de articulación latinoamericana. Entonces damos la voz a nuestro invitado, al doctor Liberio, para que se pronuncie en relación con esta temática que se les propone. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gran honor compartir con ustedes esta experiencia de trabajo de investigación y sobre todo, pues saber que el mundo de generación de conocimientos es tan importante en estos tiempos donde hay que, pues, seguir adelante con nuestros trabajos, con nuestras concepciones en esto, pues, que llamamos conocimientos ancestrales, en este caso de la milpa. Y quiero comentarles que este trabajo es un resultado de un equipo que coordinamos junto con el doctor Francisco Ramos García, que es un profesor investigador del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de la ciudad
del estado de Oaxaca, y que estos trabajos nos ha estado apoyando la Universidad Autónoma Chapingo en un proyecto estratégico que de manera genérica se titula la nueva escuela agropecuaria, eh, en su ámbitos en- de educación formal vinculada a las realidades que se viven en el medio rural, en este caso en, en territorio Mije, digamos en Oaxaca, y pues nosotros pensamos que vamos obteniendo resultados importantes y que pues vamos difundiéndolos, vamos comentando algunas cuestiones que les pueden interesar a los otros compañeros. A modo de introducción, quisiera como demarcar la importancia de este tipo de estudios. Nosotros sabemos en la revisión de la literatura o en la experiencia que distintos investigadores o grupos de investigadores han trabajado sobre todo en el medio rural, es donde se ubica este trabajo. Eh, Hay una cantidad de trabajos más referido a lo que se conoce como la educación informal, es la educación campesina, la educación de los adultos que, que viven en esos lugares. Eh, Se ha oído hablar de un, un libro, un área de conocimiento conocido como la sociología de la milpa, que hace un análisis en el contexto del movimiento campesino, del movimiento social, que va justamente simbolizando y sintetizando las acciones del campesinado como sujeto social, desde la resistencia a no aceptar sembrar maíz híbrido, por ejemplo, y por el contrario, defender las semillas nativas desde tiempos remotos hasta la lucha que actualmente eh, organizan lo que se conoce como el nuevo movimiento campesino. Uno de sus lemas más importantes es sin país no hay maíz, o sin maíz no hay país. Armando Bartra ha difundido mucho esta demanda, esta oposición a los transgénicos, a los maíces híbridos, a todo aquello que nos trajo la Revolución Verde. Pero también en el terreno biocultural hay interesantes estudios, solamente para muestra un botón. He leído con mucha atención este libro de la memoria biocultural, importancia ecológica de las sabidurías tradicionales, de Víctor Manuel Toledo y Barrera Basols, de la Universidad del Cauca, Colombia, a propósito que está nuestro compañero colombiano, y que efectivamente se refieren a estos tipos de conocimientos de los pueblos originarios y sus formas de resistencia, sus formas de reivindicación. En ese trabajo rescatamos, digamos, en 8 capítulos, eh, que va desde los objetivos, perspectiva teórica conceptual, estrategia metodológica, resultado del campo, discusión general, investigación situada y aprendizajes logrados, entre otros elementos importantes, que justamente nosotros, pues, consideramos que aparte de hacer lo que podría llamarse también sociología de la milpa, nuestra aportación es cómo conocer de que la simbología, eh, los, los conocimientos incluso mágicos religiosos sobre la milpa como un proceso simbólico que está presente
en sus procesos productivos pueden ser apropiados, no necesariamente el investigador, en este caso nosotros, eh, vayamos y intercambiamos ideas, diálogos de saberes con los campesinos, sino que en el proyecto de investigación nosotros planteamos que los centros bachilleratos tecnológicos agropecuarios, como parte del subsistema de educación agrícola en México, es posible la formación de investigadores desde el bachillerato y que ellos efectivamente pudieran aportar, pudieran contribuir con la certeza de que también en su diálogo con los campesinos pueden construir, digamos, un conocimiento que llamamos sociopedagógico, porque es una forma de vinculación y de un proceso de enseñanza y aprendizaje que no solamente se da con los maestros, sino también se da con las comunidades y en este caso con el campesinado. De tal manera que, digamos, nuestro trabajo se diferencia de los que les mencioné porque nosotros buscamos socializar una serie de aspectos educativos desde las teorías educativas, pedagógicas, con las cuestiones de la antropología, la sociología, la economía. En pocas palabras, es una perspectiva interdisciplinaria que nos puede aportar, digamos, de manera documentada, que así como hay una sociología de la milpa, pues también hay una sociopedagogía de la milpa que los estudiantes pueden ir descubriendo, pueden ir a hacer sus preguntas de, de generar nuevos conocimientos y de que ellos mismos entiendan y comprendan, socialicen este tipo de aspectos tan fundamentales con los procesos productivos de uno de los de las semillas, digamos, en donde descansa un alto porcentaje del alimento nacional, como es el maíz, ¿no? Entonces, nosotros con este Centro Bachillerato Tecnológico 109, extensión 2, de El Punto, un municipio de Santa Catarina, Ixtepeji, en Ixtlán, Oaxaca, eh, en plena pandemia pudimos trabajar con ellos y plantearnos la reflexión de que la pandemia no solamente ofrecía consecuencias, digamos, que ya se conocían en las escuelas, como por ejemplo problemas de reprobación, problemas de desigualdad social, y que la pandemia vino a profundizar estos aspectos. El otro punto importante es que no nos quedamos con eso solamente, sino también que nosotros corroboramos de que la pandemia nos permitía leer el contexto, leer una serie de circunstancias que vivían los estudiantes, que quizá vivían de manera diferente de los estudiantes del medio rural, del medio indígena como es este, con los estudiantes del medio urbano, igual también con los profesores. Pero el virus, digamos, del COVID nos presentaba una nueva oportunidad de leer el contexto y de que ese contexto nos influía para que hiciéramos lecturas de maneras distintas en tiempos normales, ¿no? Entonces, esto nosotros lo rescatamos y justamente es, digamos, la opción que planteamos en el modelo, en otras publicaciones que tenemos sobre lo que llamamos desde hace como 15 años la nueva escuela agropecuaria mexicana, que por cierto, con ahora la nueva escuela mexicana, pues vienen a tener momentos de encuentros porque varias de las categorías y conceptos de los campos formativos y los articuladores que está presente en esta propuesta de la educación básica de la nueva escuela mexicana,
Nosotros las propusimos desde hace 15 años y venimos trabajando con este sector de estudiantes y profesores esta alternativa. Bueno, nosotros prácticamente, digamos que hay un planteamiento en donde los grupos de investigadores se cuestionan sobre cómo analizar una realidad social como la que está presente en este trabajo desde una perspectiva de lo que llamamos la nueva escuela agropecuaria rural y que justamente este modelo que nosotros planteamos parte de la crítica de que el sistema educativo en sexenios anteriores, hasta el último, digamos, de 2012, 2018, pues siempre estuvo en crisis y esa crisis se manifestaba fundamentalmente en que se había como estancado el, el nivel de desarrollo de estos sistemas y 50 años atrás su proyecto original de los EBETAS, por ejemplo, que era una alternativa de generar modelos de parcelas eh, agrícolas donde participara la comunidad de los centros, bachilleratos tecnológicos agropecuarios en el centro y buscar alternativas de modelos de producción agropecuaria, que precisamente ahora lo emergente es la transición agroecológica, es decir, una agricultura que no contamine, una agricultura que no use abonos químicos, una agricultura que sea sustentable y sobre todo que produzca alimentos sanos y nutritivos, de tal manera que hay, hay trabajos en otros sectores, incluso hay una suerte de escuelas campesinas, no solamente las que tiene actualmente la, la SADER, sino antes ahí mismo en la universidad hay escuelas campesinas en algunas regiones de Veracruz, pero que se ubican, digamos, en la educación no escolarizada, ¿no? Pareciera que el mundo escolarizado era como un tabú, o sea que nadie se atreve a hacer ese planteamiento, digamos, desde adentro. Y eso es, digamos, la aportación que nosotros planteamos a través justamente del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural, el ICEMER, y este equipo que trabaja con nosotros, ¿no? Entonces, en este sentido, la importante pregunta de investigación, efectivamente, que desde la nueva Escuela Agropecuaria Mexicana, cómo lograr que los estudiantes recuperen esa función de la escuela como un espacio predilecto para afianzar procesos de aprendizajes en el contexto, en este caso, en un contexto de la pandemia del COVID-19, en el entorno más inmediato que vincula al currículo con todas las ciencias naturales y sociales, así como con los retos ambientales. Esa es una pregunta que nos guía precisamente este trabajo de investigación y nosotros queremos aplicar en un proyecto piloto como el resultado de este trabajo la instrumentación del enfoque, la misión y la visión de la nueva escuela agropecuaria mexicana a través del uso de investigación situada en contextos escolares locales para el logro del aprendizaje, de identificar aprendizajes situados y transversales en los aspectos sociales, culturales, económicos, técnicos, académicos, socioambientales y ambiental, mediante el estudio y el conocimiento del cultivo de la milpa para valorar la metodología aplicada en contexto de la pandemia COVID-19. Específicamente queremos plantear que pues
tenemos que dar énfasis en generar el aprendizaje situado en alumnos a partir de conceptos y principios básicos de planeación, organización, precios, inflación, producción, mercado, abasto, consumo, economía familiar. También cómo los estudiantes deben de apropiarse de habilidades transversales, de organización de ideas, comunidad verbal, análisis de información, redacción y presentación de resultados, fomentar el estudio y la valoración del cultivo y especies generadoras de alimentos tradicionales y básicos en las poblaciones rurales del estado de Oaxaca. Eh, así eh, como dice el abuelo pájaro, planteamos una perspectiva teórica de lo más elemental y bueno, el maíz, sea maíz, es una planta gramínea anual originaria de México, introducida en Europa durante el siglo XVI, después de la invasión española. Actualmente es una de las gramíneas que más se producen en el mundo, por encima del trigo y el arroz. Su nombre científico proviene del griego seo, que significa vivir, y de la palabra nativas del Caribe, llamado también tainos. Ellos lo utilizaban para nombrar al maíz. El maíz es llamado de diferentes maneras, dependiendo del país y de la cultura. En nuestra América es conocido como elote, choclo, jojote, sara o sara con Z. En los diferentes lugares de España es llamado como danza, hilo, mijo, panizo, corona y oroña. Estos son, eh, recuperamos esta fuente de Efraín Hernández X, casi casi como el papá de la investigación de Guarache y de toda una serie de razas, estudios sobre razas de maíz, por cierto, muy citado en nuestro continente, en las facultades de ciencias agropecuarias. Entonces, una de las cuestiones que se ha convertido en el problema seguramente número uno en este contexto es el cambio climático, que sin duda tiene que ver con la seguridad alimentaria y la tecnología. La Organización Nacional de las Naciones Unidas manifiesta que hay una gran preocupación por reducir el hambre y mejorar los niveles de nutrición humana. Así quedó establecido en distintas congresos, conferencias, según variedades agropecuarias. Un factor que incide negativamente en el propósito de toda esta problemática es el cambio climático. Muy difícil de revertir y además como que si no nos podemos escapar de este fenómeno, pero sí podemos crear condiciones para que en efecto sea menos cruel, digamos, con la agricultura de temporal o con la producción de los alimentos en los distintos modelos agropecuarios. El cambio climático, en el caso de Oaxaca, tiene que ver sin duda con la producción y la productividad agrícola, tiene que ver con el abasto alimentario comunitario, con los subsidios del campesinado y del Estado, con la dependencia alimentaria, con el fenómeno de la emigración. Eh, Disminuir la contaminación ambiental por todos los medios, en todos los espacios sociales, con la finalidad de un proceso de adaptabilidad que sea menos conflictivo. Eh, digamos que eso podría ser, así a muy grosso modo, en el trabajo ampliado vienen más detalles sobre los que han aportado ciertas categorías de análisis para la realidad de los procesos productivos en su vinculación con la escuela, en este caso con los centros bachilleratos tecnológicos agropecuarios. Eh, Como estrategia metodológica, nosotros ponemos énfasis en lo que es la sociopedagogía y el conocimiento situado. Para eso, el enfoque pedagógico que mantenemos
en la nueva escuela agropecuaria se retoma una categoría que se llama el aprendizaje situado, que si bien es unas tendencias actuales, pero tiene mucha relación con teorías socioculturales y también con las corrientes constructivistas que pues en las últimas décadas, digamos, ha ganado cierto terreno frente a las concepciones positivistas o acríticas de lo que se engendró en la escuela tradicional, incluso en las escuelas campesinas tradicionales. Eh, Cabe señalar que hoy en esta vertiente de investigación sociopedagógica y la investigación en objetos, sujetos de investigación bajo el conocimiento situado, pues prácticamente ha ganado terrenos importantes. Prácticamente en esta cuestión metodológica, nosotros le apostamos a este tipo de lo que llamamos en el proyecto la formación de nuevos investigadores. Es decir, nuevos investigadores que no tienen que esperarse hasta estudiar una maestría o un doctorado para que se formen como investigadores. Nosotros pensamos que la formación de investigadores puede ser desde el preescolar, como el caso de los pioneros en Cuba o en otras latitudes, que desde esos niveles comienzan a preparar a los chicos que van a ser investigadores. Pero bueno, en un sistema educativo como el nuestro, y que estamos en condiciones de alcanzar, pues es el nivel medio superior. Esto lo hacemos en la propia Universidad Autónoma Chapingo con su preparatoria agrícola y también lo hacemos en este proyecto de una selección voluntaria de Centro de Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios, pero ahora demostramos este CEBETA de esta comunidad. De tal manera que si, si bien la milpa, digamos, como un fenómeno simbólico para los campesinos, que le tienen fe, que le tienen grandes significados, incluso significados mágicos religiosos, que tiene, es toda su cosmovisión, toda su participación, y que la asocian a una serie de fenómenos como son las eh, fiestas de los pueblos, de los sistemas de cargos, y que efectivamente cuando se, se van a, a iniciar los procesos productivos que son generalmente temporales, es decir, una vez al año, sobre todo en los tiempos de lluvias, pues ellos van y viven en sus parcelas y eso tiene un gran significado porque en estas comunidades tienen mucho respeto y admiración por la defensa de sus maíces criollos, maíces nativos, semillas nativas y sobre todo el trabajo, el tequio, o más en Oaxaca se usa mucho la comunalidad como un fenómeno que funda la comunidad y que en comunidades campesinas no pagan jornales, digamos, en dinero en efectivo, sino que existe el tequio, existe el intercambio, en donde en las distintas parcelas se van promoviendo las distintas actividades que tienen que ver con la productividad. Bueno, concretamente nosotros tomamos un grupo de 9 compañeras de la carrera de informática de este CEBETA y ellas trabajaron con 18 campesinos para convivir con ellos, aplicarles una batería de preguntas que vienen en en esta presentación al final como anexo y tuvieron con el apoyo del profesor y de nosotros como asesores, tuvieron que hacer un pequeño anteproyecto de investigación, digamos, y los fuimos formando en un entrenamiento de que la propuesta de formar nuevos investigadores, pues no hay otro modo más que investigar investigando, ¿no?
haciendo. Y, y vamos a ver cómo se hizo el trabajo y cómo llegaron a las conclusiones de generar esa, eso que llamamos conocimientos sociopedagógicos de la milpa en un contexto de pandemia y en unas comunidades de producción campesina temporal. Y entonces, el método que usamos pues, fue un muestreo bastante común en donde pudimos tomar una selección voluntaria. Se definen ahí los informantes claves para la aplicación de los instrumentos de colección de datos y captura de información. Eh, También se, se determinó el grupo de campesinos que buscáramos respuestas sobre los costos económicos que implicaría el propio instrumento y los propios fases de los procesos productivos. Y partimos de dos premisas fundamentales, ¿no? Que el grupo pudiera ser conocedores del sistema de cultivo de la milpa, es decir, no a cualquier campesino, porque en el campesinado es decir, hay una variedad de participantes. Hay quienes solamente participan en el deshierve de la milpa, por ejemplo, ¿sí? Pero hay campesinos que participan en todo el proceso, desde preparar el terreno, la siembra, el deshierve, hasta la cosecha y luego la comercialización. Entonces buscamos que tuvieran esos atributos, que en realidad conocieran este tipo de procesos, lo vivieran como generalmente se dice, y que las estudiantes se ganaran la confianza de estos campesinos, porque además eran de la propia comunidad y digamos, tenían ellas una autoestima alto para poder conocer efectivamente este proceso de la milpa. Entonces, con base en estos elementos fundamentales, pues el instrumento, que fue una encuesta, nos pudo rescatar información que respondieran a las preguntas y que ellas mismas también pudieran identificar las distintas fases del, del método de investigación y del proceso de investigación, donde generaran este tipo de información para su propio análisis. Uh-huh. Llegando al punto de los resultados y la discusión general de todo este proceso, pues podemos ver que se obtuvieron trabajos de las 7 estudiantes en el tiempo programado, ¿sí? Entre el 2020 y 2021. Eh, Luego hicimos varias revisiones con el profesor del curso. Se identificaron las calidades diferenciadas. Incluso hay 2 trabajos que tienen párrafos idénticos, lo cual nos habla de que sí hubo una comunicación entre ellas para presentarse el trabajo final y cómo se apoyaron estos. Aunque nosotros no estemos muy identificados con esa práctica, es bueno saber que esto sigue sucediendo independientemente de que se trate de innovar como un proceso de investigación situada. La investigación situada, pues justamente es la investigación en la realidad exprofesa, donde se colocan la manera en cómo se van a sistematizar esa generación de conocimiento. De las 7 alumnas, que por cierto eran puras mujeres, solamente una, digamos, no cumplió con la tarea porque se reportó enferma y entregó su información completa.
Aquí podemos ver cómo fue la evaluación formativa, digamos, de los rubros que que empezamos a calificar o a revisar desde el título, que cada una de ellas llamaba a su propio trabajo, la introducción, el planteamiento del problema, la justificación, las hipótesis, los objetivos, la metodología y todos los elementos fundamentales que en cualquier nivel se requiere para generar un proyecto de investigación. Entonces, la escala va desde insuficiente hasta excelente, ¿sí? Y digamos, todas ellas en promedio registraron entre bien y muy bien los trabajos que hicieron. Nosotros queríamos llegar a resultados justamente de lo que planteábamos en los objetivos, es decir, cómo las categorías y conceptos tenían que ser como producto del proceso de aprendizaje y, digamos, de una pedagogía, vamos a llamarla una pedagogía informal, entendiendo que en cualquier lugar donde el hombre o la mujer, el joven, el ciudadano, el adulto, se coloque, en cualquier lugar, en cualquier espacio social, hay un proceso pedagógico, ¿sí? Es decir, hay un proceso de enseñanza y aprendizaje. Nosotros aprendemos, nosotros enseñamos, los que nos rodean aprenden, también enseñan. Entonces, pudimos revisar los resultados de los trabajos haciendo el análisis que los alumnos presentaron y efectivamente cómo contribuyeron a la generación de esos conocimientos y digamos, el descubrimiento de una manera de generar información, de generar nuevos conocimientos en distintos rubros. Por ejemplo, el aspecto social, pues pudieron hacer una caracterización de las viviendas, pudieron participar con las familias en los procesos de la milpa en términos de una relación social que se nutre de las distintas generaciones, de las familias, de los papás, los hijos, los abuelos, los nietos. Y esa cuestión social, pues identificaron la distancia de la milpa a los hogares de los campesinos, también pudieron entender un proceso productivo desde la preparación del terreno hasta las cosechas y cómo el cuidado de la milpa, el uso de la milpa, complementariamente con los aspectos simbólicos, eh, siempre se, siempre se sintieron como bastante acompañados de esa relación, digamos, con la naturaleza. En el aspecto cultural, pues sin duda ellas recogieron cierta información que los ubicaron, los delimitaron como ciertos conocimientos locales de la milpa y todo su proceso, eh, una cuestión cultural que no se genera desde que ellas interactúan con los campesinos, sino que precisamente allá está esto que llamamos conocimientos ancestrales, o lo que llama Víctor Manuel Toledo lo biocultural, que son conocimientos de siglos atrás que los pueblos eh, originarios vienen, digamos, reproduciendo, pero una reproducción que les va dando identidad local, identidad nacional de un Estado-nación que lo siguen respetando con ciertas festividades mágico-religiosas. Por ejemplo, el 15 de mayo en esa comunidad, como en muchas comunidades, celebran el Día de San Isidro Labrador. San Isidro Labrador como un representante, como un santo representante de los campesinos,
y que pues les hacen sus festejos, les hacen sus honores y que eso, digamos, a la gente que no está como más, más acostumbrado, pues le resulta así de gran admiración, justamente, pero en el fondo encierra un proceso de interculturalidad que tiene que ser respetado. En el aspecto económico, aprendieron que la milpa representa no solo alimentos básicos para la autosuficiencia alimentaria, sino que también pueden generar ciertos ingresos una vez que satisfacen sus necesidades fundamentales. Es decir, la milpa, podríamos decir en términos económicos, tiene un valor de uso y tiene un valor de cambio. El valor de uso hace referencia a la satisfacción de necesidades para la subsistencia. Al valor de cambio es que si les sobra de lo que ellos consumen, pueden llevarlo al mercado y venderlo para generar ingresos y lograr una mejor manutención. Pero también ciertas actividades que están asociadas a la producción de la milpa, más concretamente a la producción del país, que efectivamente tiene que ver con una serie de alimentos. eh, no les voy a, no les voy a comentar así todos los derivados que tiene el maíz, pero por lo general todos ellos son de alguna manera los principales alimentos de la nación mexicana, ¿no? Desde las quesadillas, los tlacoyos, eh, las picadas, hasta las palomitas, ¿no? Entonces, es un valor económico importante. Tiene también un valor técnico. Aprendieron conocimientos básicos del proceso cultural de la milpa. Aprendieron que las semillas nativas de las que disponen, las técnicas de sembrado, las herramientas de trabajo, la forma de utilizar la planta y la época en que están viviendo, la cosecha y la producción del maíz está asociado a otros productos en una agricultura, digamos, alternativa, donde pueden sembrar también al mismo tiempo el frijol, la calabaza y la chilacayota, que son procesos técnicos que tienen que ver con un cierto debate a nivel nacional, pero en la comunidad también llegan estos reflejos de estos debates y comienzan a pensar y precisamente a defender sus aspectos, eh, sus aspectos de pueblos originarios. Lo ambiental, algo muy importante, los alumnos eh, identificaron con la milpa diversos problemas o asuntos que están relacionados con el medio ambiente. Conocieron la presencia de la plaga, maleza e insectos que pueden ser controlados con agroquímicos, pero además comprendieron que el suelo se ha desgastado y que se requiere no utilizar precisamente los abonos químicos. Se requiere utilizar nutrientes que planteen en términos genéricos otro modelo de producción agrícola. Y es el modelo que se conoce como la agricultura orgánica, la agroecología, la, el modelo de una producción agrícola sin contaminantes químicos, que busque fundamentalmente la producción de alimentos sanos y nutritivos y que pueda restablecer las reglas nutricionales de la comunidad. Entonces resulta relevante ver cómo las plantas de la milpa están justamente, eh, digamos, sembradas en tierras que en otros tiempos se nutrían con lo que se conoce popularmente como la majada, es decir, estiércol, tierra, eh, plantas
y otros digamos, residuos orgánicos que les permiten nutrir el suelo, pero también se deben de cuidar de no meter otro tipo de semillas que no sean las nativas, que no sean transgénicos y que no usen también Pero para entonces, combatir las hoy plagas. te vi con mucho sueño y digo, vos sí. Sí, el aspecto pedagógico, esto es muy importante porque justamente cuando hacen una serie de actividades con respecto a la cosecha del maíz, a la cosecha del frijol y de la calabaza, pues tienen que hacer ciertas operaciones, nociones matemáticas, nociones aritméticas, que les permite justamente buscar maneras de cómo el conocimiento científico, digamos, tiene que vincularse con conocimientos populares, con conocimientos comunes, ¿sí? Y ahí hay una relación pedagógica, como yo les comentaba, ¿no? Esta relación pedagógica, pues se entiende aquí que son, digamos, el rubro pedagógico, algo que el profesor en la enseñanza tradicional les llena el pizarrón de operaciones matemáticas, aquí las aprenden en la práctica haciendo cuentas sobre este aspecto importante. Y por último, estos aspectos socioemocionales. Aprendieron que también los trabajos de investigación conocieran el valor que dan en los campesinos y cómo lograron sus cultivos, la importancia de los mismos y algo muy importante es esto que llamamos nosotros en provincia, se llama la actitud eh, alegre, la actitud de la alegría, la actitud de tener una autoestima en aspectos emocionales muy bien plantados, ¿sí? Y sentirse orgullosos de que la producción de alimentos en esas regiones indígenas y campesinas es un orgullo del país, es, digamos, no es lo que más nos representa. Yendo a las conclusiones generales, pues nosotros pensamos que este tipo de trabajo es precisamente lo que buscamos, eso que se llama la escuela al campo, o sea, un proceso de diálogo entre los chicos que están en los centros de bachillerato tecnológicos agropecuarios, aunque tienen ahí los laboratorios, pero este concepto de laboratorio se va también al campo, o sea, a los laboratorios campesinos, a los laboratorios donde se dan estos procesos productivos para los cuales los muchachos de los centros bachilleratos tecnológicos agrícolas como futuros técnicos agropecuarios eh, tienen la facultad de conocer en diferentes prácticas, en diferentes, digamos, modelos de producción agropecuaria con su comunidad y con sus parcelas. Entonces, esto implicaba justamente que vivir la milpa, asociar conocimientos técnicos, conocimientos económicos, conocimientos pedagógicos, pues justamente se reflejaba una formación crítica de los muchachos, una formación crítica que prácticamente eh, ya en, estaba perdiendo, digamos, está perdiendo en la enseñanza tradicional y que este proyecto de la nueva escuela agropecuaria busca recuperar en distintos niveles, pero en este caso les hablamos solamente del nivel medio superior, en este caso del punto Santa Catarina Ixtepeji de Oaxaca. Eh, en los anexos de la presentación viene toda la batería que usamos, todas las preguntas del cuestionario y formas de sistematización, forma de interpretación y de análisis de la información, con un ejercicio que pues en la enseñanza tradicional no se ve en ese tipo de escuelas, ¿no? Entonces nosotros estamos muy contentos porque vemos que está teniendo resultado y que ahora nada más añadir que la propuesta de la nueva escuela mexicana en educación básica pues recoge muchos de estos conceptos
de estos modelos de estructura curricular que están prácticamente centrados en campos formativos, en ejes articuladores, y que varias experiencias de nuestro país se adelantaron, digamos, a este tiempo. Muchas gracias. Seguimos con los comentarios o preguntas. En caso. Muchísimas gracias al doctor Liberio por esa presentación y pues por compartir con nosotros esta experiencia tan bella, tan inspiradora. Esto pues como una práctica que se desarrolla en el territorio y que también plantea una serie de valores, una apuesta increíblemente pertinente y también pues una reflexión sobre todo en lo concerniente a la educación rural, que también es un elemento que aquí estamos impulsando desde la investigación en la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, aquí al sur del país. Hay algunas consideraciones pues, que quisiera compartir antes de darle la palabra a Denis y antes también pues, de plantearles a los invitados, a las invitadas que se encuentran aquí, pues el espacio para las preguntas, para las interacciones, para las reflexiones y para digamos, para las interpelaciones a esto que nos comparte el doctor Liberio de la Universidad Autónoma de Chapingo, ¿no? Sobre todo en lo concerniente pues a la construcción de conocimientos ancestrales desde la milpa. A mí pues me causaba un poco de curiosidad el asunto de la milpa. No es un término muy común acá en Sudamérica, sobre todo en nuestro país, pero pues ya en contexto y sobre la base del desarrollo de la disertación del doctor Liberio, pues es mucho más comprensible el asunto, ¿no? Nos llama mucho la atención, me llama mucho la atención la importancia de este tipo de estudios en lo concerniente, digamos, a los procesos de resistencia que aquí también algunas comunidades ancestrales vienen gestionando por la defensa de las semillas nativas. Esto, digamos, pues frente al embate de las prácticas productivas más tecnificadas que pues plantean el uso de semillas híbridas, de semillas transgénicas, digamos también intentando borrar un poco las tradiciones ancestrales de estas comunidades pues que tienen siglos en este tipo de prácticas humanas, de prácticas culturales también. Quiero resaltar también esta cita, esta referencia que hace el doctor Liberio a el comentario, bueno, este planteamiento de Armando Bartra, que dice que sin país no hay maíz, que me parece también, digamos, como una forma de pensar en paz, en las paces, en las convivencias, en las interacciones entre los actores, los territorios, los procesos sociales y los procesos culturales que se dan no solo en México, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Esto que nos plantea también el doctor Liberio en torno al análisis del movimiento campesino, del movimiento social y desde lo que mencionaba anteriormente, que es esta resistencia a no sembrar ese maíz híbrido y a sembrar esas semillas ancestrales, también en el contexto de una reflexión amplia sobre la confluencia de las comunidades campesinas, de las comunidades ancestrales y pues de otras expresiones sociales que por supuesto allí también confluyen, que se encuentran en determinados territorios, como es del estado de Oaxaca, en donde se ha desarrollado este proceso de investigación en el contexto rural, ¿no? También nos llama mucho la atención este planteamiento en torno a la sociología de la milpa y a la necesidad de documentar y de impulsar procesos investigativos como, digamos, prácticas académicas que tienen que ser consistentes desde los primeros años de escolaridad, como lo mencionó el doctor Liberio, que ocurre en algunos países como Cuba y, bueno, otros ejemplos que él citaba para documentar este planteamiento. Nos parece también muy interesante esto de impulsar, de promover estos procesos investigativos desde las prácticas en terreno. Con esto la investigación pues se torna muchísimo más pertinente
y también nos permite problematizar los fenómenos sociales, los fenómenos culturales que tienen que enfrentar, digamos, estos mismos estudiantes a diario y vincular ese tipo de prácticas educativas, prácticas pedagógicas, acompañadas de procesos de investigación en ese ejercicio de problematización. Me parece que es una apuesta increíblemente pertinente que destacamos y pues que también queremos replicar en este lugar del continente, ¿no? Eh, Nos llama la atención además esta reflexión sobre el sistema productivo de la milpa, digamos en términos de relevancia, en términos de vigencia, como un proceso que no se había documentado, pero también como un proceso sociopedagógico que se da en términos de una serie de articulaciones muy importantes entre actores, entre los docentes, entre las comunidades, entre, digamos, también el campesinado y los estudiantes de la escuela que a su vez se van formando en prácticas investigativas. Nos llama la atención, además, digamos, esta reflexión en torno a la sociopedagogía de la milpa, en la que los estudiantes se cuestionan, interpelan también sus prácticas sociales, sus prácticas culturales, sus prácticas de vida, y este proceso permite generar nuevos conocimientos en torno a, pues, por supuesto, lo que significan las prácticas productivas, los procesos productivos vinculados a la siembra y a la semilla del maíz, ¿no? Esto también, digamos, en un contexto temporal, en un contexto histórico muy complejo, porque como nos mencionaba el doctor Liberio, pues este proceso investigativo se dio en el marco del COVID, que no planteó, digamos, más reflexiones deficitarias, sino posibilidades de acción. Eso nos parece también muy importante resaltarlo, ya que pues el problema del COVID lo que hizo o lo que generó también fue como un repliegue, un estancamiento de los procesos investigativos, y en este caso lo que suscitó fue oportunidades para releer el contexto, para resignificar el contexto y para plantear nuevos acercamientos. Digamos que en ese sentido, la práctica investigativa que se desarrolla con la comunidad, con las expresiones organizativas campesinas, con los estudiantes, con los docentes, pues plantea, digamos, una resignificación a esas formas de gestionar la investigación y también de promoverla desde el ejercicio de la docencia en los contextos rurales. Eh, me llama mucho la atención esto que plantea el doctor Liberio como digamos, un sustrato crítico y también como una reflexión crítica que le hace al sistema educativo que para nosotros siempre ha estado en crisis, ¿sí? Eso también es un acumulado y podemos decir que es un elemento compartido de reflexión en Latinoamérica. Encontramos pues una enorme deficiencia, digamos, en el desarrollo de los procesos educativos, pero aquí podemos dar cuenta de una práctica exitosa, de una práctica que articula y de una práctica pertinente que tiene impactos y también que genera unas reflexiones de hondo calado, ¿no? Ese cuestionamiento, pues que parte de una crítica al sistema educativo que siempre ha estado en crisis y plantea, digamos, una serie de estancamientos en los desarrollos pedagógicos, en los desarrollos educativos y en los desarrollos investigativos, pero además en las prácticas investigativas, eh, involucrando, por supuesto, los contextos rurales. Eso nos interesa muchísimo. Y además, pues, cómo esto logra que los estudiantes recuperen, digamos, como ese acercamiento o que de alguna manera construyan un acercamiento más efectivo a la escuela como espacio en el que es posible afianzar procesos investigativos e inspirar a los jóvenes, digamos, para poder gestionar procesos de contacto con inquietudes de carácter ambiental, como en torno a los fenómenos que se dan en esos territorios rurales y que tienen también un talante social, cultural, económico, técnico, académico, socioemocional y ambiental.
y esto pues pensado en el cultivo de la milpa, ¿no? Son algunas, digamos, reflexiones que puedo yo compartir con ustedes que me llaman mucho la atención y algunas también sobre los resultados del proceso investigativo, ¿no? La primera que plantea el doctor Liberio es en torno a los procesos sociales como procesos pedagógicos en los que se pueden involucrar interacciones y a la luz de esas interacciones, pues impulsar procesos de enseñanza más conscientes, más pertinentes, con una vigencia y digamos con un hondo calado de construcción conjunta y de construcción de saberes y significados con los estudiantes y no para los estudiantes, ¿no? También como la milpa representa un elemento básico en términos de la seguridad alimentaria y cómo nos plantea también un valor de uso y un valor de cambio y cómo esto puede generar ingresos pues cuando se producen de alguna manera algunos excedentes, una vez pues se cosecha y una vez pues se hace la colecta. En el asunto de los valores que se resaltan y de las ganancias de los acumulados en el proceso investigativo, vale la pena resaltar, digamos, todo lo concerniente a la comprensión del proceso de producción del maíz, que se asocia con un proceso de producción alternativa que también plantea un debate pero que también plantea una serie, digamos, de reflexiones en torno a configuraciones identitarias de las comunidades ancestrales, ¿no? Cómo también este proceso le permite a los estudiantes de los sectores rurales y de las comunidades ancestrales conocer la presencia de problemáticas que están vinculadas a la producción en la milpa, como el desgaste del suelo, digamos también cómo se estaban enfrentando tradicionalmente estos asuntos desde prácticas pues que tenían hondas afectaciones para las mismas comunidades, ¿no? Por último, y pues para cerrar y darle paso a mi compañera, una reflexión muy bella en torno a la necesidad de vincular el conocimiento científico, el conocimiento popular y el conocimiento común como un rubro pedagógico que también permite aprender en la práctica que se desarrolla en los territorios. Como también esto en lo socioemocional plantea una actitud que promueve la autoestima, que permite acrecentar la alegría y también sentir el orgullo que transmite pues lo que genera la producción de alimentos como una expresión de las comunidades ancestrales. Yo pues estoy increíblemente agradecido con el doctor Liberio por compartirnos esta práctica investigativa. Es una práctica pues que vale mucho la pena replicar a los compañeros pues por permitirnos compartir en estos espacios para luego nosotros también replicar todas las inquietudes que suscitan este tipo de apuestas por el trabajo con los estudiantes, por el fortalecimiento de las prácticas investigativas para y con las comunidades ancestrales. Muchísimas gracias, doctor Liberio, y pues le doy la voz a mi compañera Denise, a la doctora Denise. Gracias, maestro. Hola a todos y todos, aquí motivándolos también para que empiecen a plantear sus preguntas. Considero que tenemos un gran auditorio, somos más 100 personas, es un gran fórum y creo que merecen ese protagonismo, esas preguntas a la intervención, así que seré muy sintética con mi participación. Primero que nada, hay unas precisiones que se me hacen muy interesantes del doctor que quiero destacar. Yo creo que para todos aquellos involucrados en los temas bioculturales, pero también con otras pedagogías, con visibilizar otro tipo de conocimientos. Entonces, uno de ellos sería, gracias por la aportación que nos brinda en este momento para dar legitimidad a saberes multidiversos, desde la dimensión ecológica, cultural, que constituyen una interconexión con la comunidad. En este sentido, quitar este antropocentrismo que hay dentro de la educación y sin saber que somos perecederos, saber que nos vamos, pero la comunidad se queda. Y ahí se va constituyendo un tipo de conocimiento que se va heredando, que se va resignificando y que de alguna otra manera tiene un valor cultural, social y bueno, también económico. En este sentido,
Otro de las grandes aportaciones que me gusta mucho, sobre todo porque invité a mis estudiantes de la maestría, ¿no? En temas de contexto social educativo, también con cuestiones de intervención educativa, y también a los estudiantes de licenciatura con ciudadanía y diversidad, entender cómo estos saberes conforman parte de un ejercicio ciudadano, donde no solamente la expresión de ciudadanía tendría que ser el voto, sino también la actuación, la participación y esta cuestión de la herencia que vamos teniendo como seres humanos en nuestra en los significados que vamos conformando, ¿no? Pero también el aporte metodológico. Me encantó el concepto de investigación situada, ver que desde los proyectos no partimos de conocimientos factuales para la construcción de conocimientos en una lógica muy colonial, sino en una cuestión desde, vamos a ver qué proyectos surgen desde los estudiantes y a partir de ello rescatamos qué conocimientos factuales están haciendo. Entonces, en este sentido, a mí me encantaría que pudiera explicarnos un poco más de un concepto que todos dicen hoy en día, pero nadie profundiza, que es la educación crítica. Dentro de sus conclusiones dice, tenemos un aporte metodológico y un rescate de la educación crítica. Entonces, me gustaría que, sobre todo tomando en cuenta un público que tenemos educativo de diferentes partes del país y también de otros países, mencionar un poco a qué significa este aporte a la educación crítica. Y asimismo, tenemos aquí en el foro ya dos personas que han escrito algunos comentarios. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Juan Carlos para que desde sus palabras exprese estas dudas y posteriormente a Joel, que ya tiene su mano levantada, la cámara prendida y todo listo para la participación. Entonces será un gusto escucharlos. Por favor, Juan, te escuchamos. Si puedes abrir tu micrófono. Me parece ser que Juan anda, bueno, no sé si hay algún problema. Él planteaba la duda de, lo leo rápido en los comentarios para darle la palabra a Joel. Tengo unas pequeñas preguntas. Llegué un poco tarde, pero tengo algunas inquietudes. ¿Qué porcentaje de campesinos pertenece a grupos de productores o al sistema agrícola tradicional conformado por el cultivo? ¿Cuántos campesinos están inscritos en el programa Procampo? Ex- Yo creo que son cifras que tal vez no se tengan en dato en este momento. ¿Existen diferencias significativas en la participación de la familia en los procesos de la milpa entre los campesinos que pertenecen al programa Procampo y los que no? Buenas tardes. Bueno, yo tengo dos inquietudes. Una de las primeras inquietudes es con la que inició el doctor sobre las propiedades mágicas y sagradas del maíz y la relación que guarda estas propiedades con la llamada Revolución Verde. No sé, a lo mejor yo estoy en un error. Desde mi perspectiva, yo considero que el concepto de Revolución Verde tiene que ver con la explotación neoliberal y que a final de cuentas la categoría de desarrollo sustentable, ¿sí? Es una categoría que legitima, ¿sí? La explotación del campesino. O sea, de una manera sumamente terrible, ¿no? Yo creo que de ahí, por eso algunas comunidades zapatistas no han querido establecer o reconocer, ¿sí? Esta idea del desarrollo sustentable. Otra de las preguntas también que me llamaba mucho la atención sobre la cuestión de la parte cultural, sobre el elemento mágico, la cuestión filosófica, la significación que tiene, ¿sí? Los elementos filosóficos al interior de la idea de lo sagrado. ¿Sí? Dentro de estos elementos, ¿sí? Eso por ahí sería. Muchas gracias. Un poquito más. Esto lo hago recordando la sesión pasada que tuvimos con la doctora, cuando nos hablaba de la magia del fogón, ¿sí? En donde decía que la narratividad se estaba perdiendo debido a la sociedad de la información. Sí, y pues de una de otra manera eso es bien cierto. La parte mágica de la narratividad, el rescate de la palabra sería un principio que tendríamos que hacer
de una o de otra manera a nivel de la cuestión sociocultural. Gracias. Muchas gracias, Joel. ¿Le parece bien, doctor Liberio, que cerremos esta ronda de tres personas? Tengo también a Gerardo Martín solicitando la palabra. ¿Ok? Sí. Entonces, Si quieren, cerramos esta procedo a... primera ronda de preguntas con Gerardo Martín. Por favor, si puede abrir su micrófono. Gracias. Doctor Liberio, un placer escucharlo. Soy maestro que viene del siglo pasado. Estuve en la generación 86-90. Viví una etapa que usted debe conocer también, que fue una etapa en la que el Estado era el que aplicaba, el que utilizaba precisamente por su política económica apoyar, entre comillas, apoyar al campo. Ese apoyo se tradujo en un fenómeno de migración, de abandono de los campesinos ante el hecho de que no tenían el suficiente apoyo en la etapa del estado de bienestar y que definitivamente posteriormente con la llegada del neoliberalismo simplemente fue imposible. Yo entiendo que como sociólogo rural que salí de la Universidad Veracruzana con maestría, por cierto, que me dio clases una extraordinaria maestra, Julia Tepetla, en la Universidad Veracruzana, y me la encontré luego en la maestría en Psicología de Desarrollo Comunitario. Déjeme decirle que de lo rural lo estoy aprendiendo apenas de usted, maestro, porque el único conocimiento que tengo en lo rural es simplemente el destrozo total que ha hecho el Estado del campo, que ha generado precisamente esa migración del campo hacia los Estados Unidos, ante el hecho simplemente de que no, repito, el Procampo o Banrural, ¿se acuerda de Banrural? Ese banco de financiamiento que él mismo generaba una corrupción increíble. Bueno, hoy en día con la política neoliberal, me parece que los indígenas, los campesinos, han crecido su orgullo y me parece que han construido una fuerte identidad. Y me parece que labores como la que usted ha hecho, con el éxito, y yo también le llamaría éxito, haber logrado que 5 jovencitas, 5 se hayan interesado, preocupado y tener contacto, tener la confianza y escuchar a los campesinos y aprender de ellos, porque eso es lo que se requiere, como bien dice, en cuanto a que las relaciones sociales existen en todos lados y es fundamental ir construyendo esos puentes como usted hace y volver a activar el campo bajo estas condiciones cada vez más agresivas y violentas. Ya no solamente es el dichoso COVID que nos tuvo encerrados, sino ahora en el campo la presencia de los grupos de narcos. O sea, simplemente es un infierno, y lo digo así en todas sus letras, es un infierno el que se está viviendo en el campo bajo esas circunstancias militaristas de parte del Estado, y con la presencia también de paramilitares y bueno, lo estamos volviendo a recordar hoy 3 de octubre por lo que pasó en el 68, y ahora lo están viviendo los campesinos con esas quemazón que están haciendo en Altamirano, con estos balazos que están tirando en Chiapas, la situación que se está viviendo en las carreteras, hay una guerra entre grupos de narcos. Entonces veo en medio de todo eso el campo, y con personas como usted, con maestros como usted, me parece que con esa valentía de salir y de trabajar con jovencitas para tratar de recuperar algo que yo veo como el futuro está en el campo, y el futuro hay que salvarlo y hay que recuperarlo, porque se está perdiendo no solamente por el abandono y por la situación de criminalización que se está viviendo, sino también como parte de ese proceso neoliberal capitalista como es el dichoso maíz transgénico que a fuerza quieren meter, y que en Oaxaca, por ejemplo, sacaron un amparo para seguir defendiendo precisamente el maíz y todo eso. Pedro Oc, por ejemplo, está haciendo su lucha en Yucatán entre las comunidades indígenas de Yucatán para salvaguardar de este megaproyecto increíble,
terrorista que está generándose en toda la península de Yucatán y con esa presencia. Entonces, yo la verdad, desde aquí, desde Veracruz, desde el puerto de Veracruz, quiero agradecerle porque estoy viendo un escenario en el que hay luz que proviene de trabajos como el que usted está haciendo, con el sacrificio de jóvenes que frente a esta situación, bajo estas condiciones cada vez más difíciles que les está generando la política neoliberal, están saliendo para tener contacto con quienes van a seguir siendo pues, nuestros protectores de la Pachamama, nuestros protectores de la naturaleza, y de ellos dependemos para seguir viviendo, porque si esto no se resuelve a través de trabajo que están haciendo por parte de los grupos campesinos, indígenas, zapatistas, Congreso Nacional Indígena, y también campesinos como lo están haciendo ustedes, esto simplemente va a salir de mal en peor. La milpa es nuestro presente y nuestro futuro. Y me parece que hay que seguir haciendo trabajo con usted. Y en el caso de la ciudad, tenemos también que hacer nuestra parte de esto. Tenemos que de alguna manera tratar de llevar a la práctica lo que ustedes están haciendo y tratar de convertir a la ciudad en ejes también de producción del campo. ¿Por qué no convertir precisamente los jardines en nuestro pequeño terreno para cultivar lo que necesitamos? Y se puede hacer, se está haciendo en mi casa, se está llevando a cabo eso. Entonces, hay que recuperar el maíz que es nuestro, hay que luchar contra el maíz transgénico porque sigue siendo una presencia total y absolutamente destructiva, generadora de cáncer, como es el cáncer de esta política neoliberal que nos está matando a todos. Personas como usted, repito, del que estoy muy agradecido porque muy a pesar de todo lo que he aprendido, me parece que lo que he escuchado aquí es simplemente un gran tesoro que agradezco, y que hay que seguir luchando y que hay que seguir manteniendo a los compañeros alumnos como parte con ese nivel de intervención, de trabajo, de generador de mayor comunidad, y poder sacar adelante precisamente al campo que está siendo devastado por el extractivismo y por todos los proyectos miserables, y lo único que nos queda como identidad de este país está en el campo. Así que yo estoy muy agradecido y gracias por dejarme la oportunidad de participar y de hablar con ustedes. Un placer, maestro. Gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, le damos la palabra a doctor Oliverio para contestar Sí. esta ronda de preguntas y posteriormente Diego va a estar encargado de lo que sigue. Ok, gracias, Denis. Pues son interesantes preguntas. Voy a tratar de irlas comentando, posiblemente generando nuevas preguntas también. Es la, digamos, la metodología de la generación de nuevos conocimientos. Es un proceso inacabado, pero sí, efectivamente, los aportes de los que yo les he comentado, pues tienen su peculiaridad en un determinado contexto, eh, desde el tipo de institución donde nosotros laboramos, el tipo de institución con las que hay que hacer alianzas para desarrollar este tipo de proyectos, y sobre todo una convicción ideológica política, que eso no se puede dejar de lado en los procesos de investigación, para generar efectivamente una nueva epistemología que hay que ir heredando a las próximas generaciones, ¿no? Y qué mejor que los chiquillos desde sus 15, 18 años, están en el bachillerato, pues puedan apropiarse de todo ese tipo de experiencia, ¿no? La investigación situada es un proceso vamos a decir que es un método de investigación, ¿no? Los métodos de investigación, más allá
de los métodos clásicos, digamos, que se conocen, como la inducción, la deducción, la dialéctica, entre otros, universales. Hay métodos de investigación locales, hay mecanismos, procedimientos que se van generando en la comunidad, en las relaciones de los distintos actores, como profesores, estudiantes, campesinos, y que a fin de cuentas son los que dan, digamos, resultados. Es decir, contribuyen a coadyuvar a la solución de un determinado problema, ¿no? Eh, entonces, la investigación situada tiene como epicentro a la comunidad y tiene como un segunda, digamos, como una segunda esfera a la comunidad propiamente interveniente, educativa, profesores, docentes, estudiantes, y al segundo círculo que es, digamos, la comunidad, donde representa el contexto que tiene que ver con las parcelas, que tiene que ver con la comisaría ejidal, que tiene que ver con el mercado tradicional o el lugar donde se venden productos comestibles, la alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, esta investigación situada no quiere decir que excluye lo que podríamos llamar la investigación documental. Esta es básica, es justamente lo que se conoce como la investigación básica, ¿sí? Esa investigación básica no se generó así nada más porque a alguien se le ocurrió escribir un libro, se generó justamente haciendo estados del arte, estados del conocimiento, de ese fenómeno que llamamos la milpa, ¿sí? A nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, ¿sí? De tal manera que nada extraño es si no tiene este componente humanista, fundamentalmente, ¿sí? Y efectivamente, como decía Denise, esa educación crítica. Eh, Nosotros cuando hablamos de educación crítica, hablamos al mismo tiempo de pensamiento crítico, pero también hablamos de un concepto que lo mencioné como una o dos veces, que es la educación popular. O sea, la educación popular efectivamente puede darse en la educación formal, pero digamos su incidencia más fundamental es en la comunidad. Y es en la comunidad donde los términos del llamado conocimiento científico, que tiene toda una epistemología de orden positivista, ¿sí? El conocimiento científico, dicen los libros clásicos, es aquel que se basa en el método científico. Y el método científico es aquel que se basa en la observación, la demostración y la comprobación. Y por lo tanto, ahí no cabe el conocimiento popular. En la investigación situada y en la educación crítica, estos elementos son fundamentales, porque no estamos buscando cómo vamos a hacer la delimitación temporal, espacial, de lo que nosotros queremos involucrarnos, como es el proceso productivo, tomando como ejemplo la milpa. Es decir, no hay vuelta de hoja. Lo que nosotros tenemos que enfatizar es esa serie de relaciones sociales, culturales, económicas, críticas, científicas, etcétera, ¿sí? Que nos dan el contexto en esa comunidad. Por eso la investigación la puntualizamos en esa comunidad, en esa escuela, que sin duda puede ser algo diferente si lo traspolamos a otra comunidad, digamos, del estado de Morelos, por ejemplo, ¿no? Donde está mucho más próximo la urbanización, las grandes ciudades, y donde a lo mejor siembran menos maíz nativo que en Oaxaca. Entonces los contextos son muy regionalizados y la relación de saberes
de esas comunidades, pues ya son, digamos, como pueblos originarios, comunidades indígenas y campesinas como pueblos originarios, ya son legendarias en este tipo de estudios. Si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿de dónde salió ese término de comunalidad? Pues yo creo que no podemos negar que fue ahí, justamente en Oaxaca, el único estado que tiene una universidad comunal, Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, que forma a profesores, a profesionales que no existen las profesiones que ellos imparten en las universidades convencionales. Yo, en mis visitas que hacía, a veces en las comunidades veía la propaganda de esa universidad comunal y, por ejemplo, decía, se abre la maestría en pedagogía comunal. Digo, oh, esa no la he visto en ninguna parte del mundo. Y eso que yo soy algo vago, que viajo mucho, pero una pedagogía comunal, pues sí, esto tiene implicaciones desde el examen de admisión, el examen de selección. Es decir, no van a ser exámenes de conocimientos científicos, digamos, no, son comportamientos, son conocimientos populares que requiere ese tipo de profesional la comunidad. Y los que ingresan están bajo el acuerdo de esa comunidad. Y cuando terminan, esa comunidad les da empleo. O sea que no van a ir a buscar a otro lado de empleo. Entonces la comunalidad es ese territorio en donde el centro, la fuerza, la formación está en la comunidad. Y los profesores que deciden trabajar ahí viven allí en la comunidad. Entonces la investigación de incidencia, como investigación situada, se queda ahí para resolver los problemas que ahí tienen y no están, digamos, esperanzados en que van a tener 20 salarios mínimos de sueldo, o sea, ¿no? Porque ahí tienen resuelta la cuestión de la alimentación, la cuestión del hospedaje y les dan una gratificación para su ropa y cosas por el estilo. Pero es otro mundo, o sea, y por lo tanto tienen un desarrollo muy significativo en todos estos aspectos, ¿no? Bueno, Joel me pregunta sobre cuestiones, perdón, Juan me pregunta sobre porcentajes de Procampo, de, de gente, de los campesinos a nivel nacional y demás. Partimos de una cuestión general. En el último censo, digamos, eh, vemos una increíble evolución en todos los países de América Latina, pero en México con gran peculiaridad. En los años 70, la población del país estaba a la mitad urbana, mitad rural. Ahorita andamos entre un 77% urbano y un 23% rural. Eh, a pesar de que el artículo 27 constitucional se ha modificado varias veces desde 1992 con Salinas de Gortari, cuando se abrió el mercado de tierras, se privatiza el ejido y pareciera que todos los ejidatarios deberían de vender sus tierras. Pues no es así, no avanzó ese proceso. Hoy en día, en los diagnósticos que han hecho programas como Sembrando Vida, se habla de una cantidad de 8 millones de campesinos viven con el ejido, viven en y con el ejido, son ejidatarios, son otro porcentaje importante, son pequeños propietarios, otros son comuneros. Lo, la característica fundamental de ellos es que a pesar de que sus hijos han emigrado, como se mencionaba, ¿sí? Eh, las mujeres, los abuelos, siguen sembrando la tierra y se complementan sus ingresos con las remesas de sus familiares, ¿sí? Eh,
hace 5 años todavía, el, el factor, el rubro que recibía más divisas era el petróleo. Actualmente, el rubro que tiene mayor ingreso en el país son las remesas de los jornaleros, de la gente del campo que se ha ido a Estados Unidos fundamentalmente y a Canadá. Y esos ingresos, digamos que están financiando la pobreza, pero también no podemos decir que efectivamente son pobres y pobreza extrema, que lo hay, pero hay un sector de campesinos que complementan con las remesas y que tienen condiciones muy importantes y que seguramente siembran el papel simbólico de los adultos mayores, por ejemplo, siembran porque le gustan los elotes o siembran porque quieren hacer el o pozole o este tipo de cuestiones. Como dicen, siembran para el consumo y el consumo empieza desde los elotes, ¿sí? Hasta el maíz, ya como cosecha para hacer todos los elementos que les mencionaba para el consumo de los mexicanos. El 90% de la población mexicana consume tortillas, por ejemplo, ¿no? Y entonces es un muy importante factor que desgraciadamente el maíz también, hay que decirlo, es uno de los rubros donde tiene mayor porcentaje de importación de otros países, sobre todo del granero del norte de Estados Unidos. Entonces, esos porcentajes de gentes, eh, pues se distribuyen, digamos, en estos grandes programas que ha, que ha, que ha fortalecido el cambio de régimen. Esto que llaman el modelo del estado de bienestar actualmente, que precisamente está buscando reactivar todos aquellos elementos de crisis, de baja producción que dejó el neoliberalismo. Efectivamente, el sector del campo, el sector campesino, y hago así una amplia, eh, una amplia inclusión de programas, no solamente de Procampo, sino también Sembrando Vida, sino también ese sector de ejidatarios que recibe abonos químicos, que por cierto, los abonos químicos, como se dice en el decreto en el decreto del Diario Oficial de la Federación, que se publicó en el 2020, los abonos van a venir disminuyendo los aspectos químicos, los abonos químicos. Pero además el glifosato, para el último día del año del 2024, va a quedar totalmente prohibido en México. Sé que hay un gran debate, sobre todo con las transnacionales, con las grandes empresas agroalimentarias como Monsanto, Bayer, entre otras, ¿sí? Y organizaciones, digamos, nacionales, por ejemplo, la organización de el sector agropecuario, digamos, en mejores condiciones, que tiene nexos con este tipo de grandes empresas, Consejo Nacional Agropecuario, ¿sí? Que no está de acuerdo con esas determinaciones. Pero eso va acompañado a lo que se conoce también como la transición agroecológica, que implica precisamente que se tiene que dar prioridad a este modelo de producción agroecológica que recupere las semillas nativas. México tiene una gran variedad de maíces, ¿sí? Y, y es un cultivo que está asociado a cultivos alternativos también. En, yo soy de Guerrero, de la Costa Chica, y allí los campesinos tradicionales siembran maíz, frijol, calabaza y jamaica, por ejemplo, ¿sí? Y tienen todo un repertorio, digamos, que eso no lo aprendieron con la Revolución Verde. Eso lo traen desde los pueblos originales, desde los abuelos, los bisabuelos, desde los tiempos ancestrales.
Y ahora que se les está apoyando precisamente para ir dosificando el uso de los abonos, eh, están viendo precisamente esa oportunidad porque tienen, con los programas sociales que tiene el actual gobierno, les ayuda mucho para sostenerse con ese tipo de programas fundamental que tiene el campo. Efectivamente, el neoliberalismo en el campo trató de desplazar a los ejidatarios, pero precisamente por esos saberes tradicionales, por esos saberes ancestrales, la gente se ha aferrado a no dejar eso por la paz. Y más, yo comparo a algunas comunidades de Guerrero, por ejemplo, con comunidades de Oaxaca, de veras que en Oaxaca tienen una convicción, cada una de las regiones, por ejemplo, los mijes, eh, este Cebeta, eh, les piden a los profesores que llegan del centro de Oaxaca, por ejemplo, que aprendan la lengua mije y que incluso enseñen y a los chicos les refuerzan el uso de la lengua. Ahí está digamos, el campo formativo del lenguaje. Y esto es muy significativo para los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque mientras que en otros lugares le piden el inglés desde preescolar prácticamente, allá no, allá le piden la lengua nativa y han tenido éxito. Hay maestros que de verdad manejan ese tipo de lenguaje. Entonces, frente a lo que buscaba el neoliberalismo productivo, digamos, que es justamente la productividad, la rentabilidad, la exportación, sin importar agravar los problemas ambientales, el deterioro del suelo, la deforestación. O sea, eso nunca les importó, porque precisamente desde el discurso de Truman en los años 40, Estados Unidos, en la concreción de la Revolución Verde fue un fenómeno mundial, se dio en México, en Colombia, en Brasil, en todos estos lugares, ¿sí? Y en ese tiempo, para concretar, digamos, toda esta posibilidad de crecimiento de la agricultura intensiva, sin importar los problemas ambientales o ecológicos, eh, se desarrolló este discurso de una política que a veces nosotros los investigadores o los estudiantes de posgrados suelen confundir. Parece que es lo mismo soberanía alimentaria que seguridad alimentaria. Pues no, en este análisis epistemológico, el origen de la seguridad alimentaria precisamente se dio en esa concreción de la Revolución Verde. Y dijo Truman en ese tiempo, 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, dijo que la seguridad alimentaria estaba garantizada precisamente con la intensividad de la producción agropecuaria y que ya la gente no podría alimentarse solamente de lo que producía, sobre todo refiriéndose al campo, sino que la industrialización y las grandes empresas transnacionales podrían generar un fenómeno de consumo para todos. Este consumo era lo que conocemos ahora como comida rápida o alimentos chatarras y demás. Y entonces las empresas agropecuarias se volvieron mucho más poderosas en generar esta productividad y estas ganancias. No importaba la nutricionalidad de lo que comían, lo que importaba es que comieran, aunque sean estos alimentos chatarras, pero era la garantía, él decía, ese presidente decía que eso era la seguridad alimentaria. Pero desde la resistencia, desde los campesinos del continente, se generó un movimiento internacional conocido precisamente como la Vía Campesina. Y esa Vía Campesina comenzó a hablar de un concepto que ya aparecía en las leyes constituyentes de estos países, de la soberanía alimentaria. Entonces, la soberanía alimentaria quiere decir sí darle de comer a la gente, sí producir
toda esta cantidad de alimentos, pero alimentos sanos y nutritivos. Entonces ahí entra todo este modelo de lo que se conoce como los modelos de las agroecologías o agriculturas orgánicas, para cambiar, digamos, el modo de producción, pero al mismo tiempo el modo de consumo de estos alimentos sanos y nutritivos. Y entonces comenzaron a hablar de un modelo de desarrollo, se conoce en las comunidades, digamos, como el modelo de desarrollo endógeno. Ahora también se ha beneficiado a este concepto del modelo de estado de bienestar, porque justamente es un modelo que cuida la relación entre el hombre y la naturaleza, la nueva relación entre hombre y naturaleza, y tiene el compromiso de producir alimentos sanos y nutritivos, precisamente para avanzar de la autosuficiencia alimentaria. No es mentira, hoy somos autosuficientes en frijol, por ejemplo, ¿sí? Hacia la soberanía alimentaria, es decir, producir más lo que nosotros consumimos, eh, dando un fenómeno de desarrollo endógeno, es decir, fortaleciendo el mercado interno y tratando de que todos tengan un empleo, todos tengan acceso a la educación como un derecho humano, la educación como un derecho humano, o a la educación en diferentes niveles hasta el posgrado, ¿no? Incluyendo. Entonces, ese es el desarrollo, digamos, el que está en el debate, ¿sí? Entre el desarrollo industrial o neoliberal y el desarrollo endógeno. Incluso se ha acuñado este desarrollo sustentable, porque también la ONU habla de desarrollo sostenible y hay 17 objetivos para combatir el hambre, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, Son formas de que se están planteando de cómo resolver grandes problemas como el cambio climático, la cuestión ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, ya con Gerardo Martín, sí, yo creo que estamos de acuerdo. El futuro está en la soberanía alimentaria, el futuro está en el campo, y cuando nosotros, digamos, los investigadores, yo confío en que con la actual política de CONACYT, CONACHE, donde por cierto, yo desde la vez que me invitaron felicité a Denise, felicité al responsable de este proyecto, es que justamente este tipo de investigación de incidencia, digamos, o sea, que no es algo así que sacó CONACYT de la nada, más bien lo recuperó de una larga tradición que en el campo agropecuario, estoy hablando de 1970, Efraín Hernández X hablaba de la investigación de Guaracha, ¿no? Es investigación de Guaracha, que es que el profesor, los investigadores, tenían que usar los guaraches, tenían que usar el sombrero para ir con los campesinos y no llevarles la especialidad que ellos tenían, ¿sí? Y enseñárselas a ellos. Más bien, tenía que aprender más de los campesinos. Y bueno, basta ver El Extensionista como película y como obra de teatro, que es la crítica a los agrónomos que querían llevar la ciencia a los campesinos y que pues no resolvió el asunto, más bien lo agravó, y ahora justamente se habla de este, vamos a llamar, nuevo modelo de investigación. Sí, investigación, acción participativa, pero también la incidencia quiere decir que uno está allá, está con las comunidades, los acompaña a los distintos procesos. Si quieren poner, no sé, un museo del maíz, por ejemplo, o un museo de la milpa en algún lugar, en alguna comunidad, pues bueno, se deben de gestionar los financiamientos porque está resolviendo un problema, ¿sí? Un problema de productividad cultural, social, económico, etcétera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, este tipo de investigación, del cual yo me siento orgulloso de participar con ustedes, pues es la alternativa también para fortalecer el campo tanto de conocimientos populares como de el campo como espacio
productividad, producción de alimentos sanos y nutritivos. Muchas gracias, Denise. Antes que nada, pues mencionarle al doctor Liberio que explotó el chat en participación, en interés. 100 personas, pero las 100 personas altamente protagónicas en esto, ¿no? Lamentablemente con el tiempo le daremos el cierre con Diego para que también decir que sus comentarios serán enviados todos al correo y no sé si sea posible escribir su correo para que puedan escribir aquellas personas que quieren la presentación, que ha habido muchos comentarios al respecto. A quien quiera dar seguimiento a la presentación, doctor Liberio, ¿será posible compartir su correo en el chat? Sí. Y bueno, le doy la palabra Adelante. mientras tanto a Diego para darle cierre a esto. Gracias, doctora Denise. También gracias al doctor Liberio por la generosidad de sus palabras en lo concerniente a las preguntas, a las inquietudes, a las reflexiones que, como dijo la doctora Denise, han expresado por el chat. A todas las personas que confluyen en este espacio virtual que hoy esto hace más pequeña Latinoamérica, a las personas que se expresan desde diferentes latitudes, desde diferentes geografías, desde el DF, desde diferentes lugares de México, desde Veracruz, incluso desde Brasil, desde Lindavista, desde Chiapas, desde Ensenada, desde Oaxaca. A las personas que han preguntado, pues les agradecemos muchísimo el acompañamiento. Como ya ha dicho la doctora Denise, pues esperamos recoger todas estas inquietudes y transmitirlas por correo electrónico al doctor Liberio para pues que él pueda de alguna manera resolverlas, solventarlas. Agradecemos mucho pues este espacio que nos permite ponernos en contacto sobre anhelos compartidos, sobre inquietudes en torno a las acciones que pueden dinamizar los procesos formativos en las ruralidades. Es algo que también aquí impulsamos, que promovemos como parte importante del ejercicio de formación de los futuros educadores en la región del sur de Colombia, aquí en Sudamérica, en el norte de Sudamérica, y todo lo concerniente al fortalecimiento, como lo mencionaba el doctor Liberio, del pensamiento crítico en función de una educación crítica, una educación con una impronta popular, con una identidad también en la que podamos hacer lecturas compartidas de contexto, podamos reterritorializar esas pedagogías, podamos también pedagogizar esos territorios y digamos que estos ejercicios permitan de alguna manera construir alternativas para poder fortalecer los procesos productivos del campo y hacer o darle nuevamente a la escuela ese protagonismo que en los sectores rurales requiere para impulsar los desarrollos que las comunidades pues vienen reclamando, vienen demandando, ¿no? Y esto pues desde estas apuestas investigativas y desde la formación de los futuros ciudadanos pues que han de suscitar las transformaciones que requieren estos mismos territorios. Agradecemos por todo lo que nos ha planteado el doctor Liberio y también pues a las personas que se unen a este chat. Hay estudiantes también de aquí de la Universidad Surcolombiana, quienes se han unido con muchísimo interés a escuchar esta disertación del doctor Liberio desde México. Y pues con esto creo que podemos darnos por bien servidos. Nos quedan muchísimas preguntas, nos quedan inquietudes y nos quedan pues también como anhelos de seguir trabajando, de seguir apostándole a lo que significan los procesos de formación por una Latinoamérica nuestra, por estrechar estos lazos de cooperación que se dan desde estos espacios de reflexión y de interacción. Yo pues con esto agradezco muchísimo por la invitación, agradezco a mi compañera, la doctora Denise, por haber tenido el honor de compartir en esta tarde con ella, al doctor Liberio por su ejercicio investigativo tan inspirador, tan pertinente. Esperamos pues que siga insistiendo con estas apuestas y esperamos en algún momento poder compartir con usted, si es posible aquí en Colombia o allí en México, pues lo que venimos nosotros también trabajando en torno a la educación rural, a las ruralidades en el sur del continente. Ahora le doy la palabra al doctor Martín Plasencia, quien va a pues, cerrar este espacio
no sin antes expresarles todo mi respeto, mi admiración, mi agradecimiento y las buenas noches. Gracias, Diego. Pues no, nada más para agradecer de parte de quienes conformamos el equipo que está organizando este seminario sobre biocultura. Creo que el elemento del maíz para Latinoamérica es un elemento crucial de cómo se organizan las prácticas, los saberes, cosmovisiones, es decir, es un elemento de suma importancia. Entonces, agradecemos, doctor Liberio Victorino Ramírez de Universidad Autónoma Chapingo, por esta excelente exposición y que nos abre pues las puertas nuevamente para seguir debatiendo y comprendiendo cómo la cultura campesina, ejidal, los pueblos pueden aportar para la comprensión de estos fenómenos. Gracias a la doctora Denise Serrano Arenas de la Universidad Autónoma de Baja California, al doctor Diego Fernando Pérez Trujillo de la Universidad Surcolombiana. Muchas gracias, Diego y Denise, por siempre estar acá. Y nada más recordarles, invitarles en la próxima sesión. Vamos a tener una ponencia nuevamente en el marco del seminario dictada por Narciso Barrera Basols, que se llama La diversidad biocultural, el sistema inmunológico del planeta, ontologías, epistemologías y prácticas otras en tiempos de crisis. Les esperamos y pues es un gusto estar con ustedes. Está en el chat la liga para el registro de la asistencia, que en realidad esto nos sirve también para ir haciendo una memoria colectiva sobre lo que fue el seminario. Entonces, expresen abiertamente todo lo que requieran. Un gusto y les mando un abrazo. Acá, como comercial, aquí en el fondo, no sé si se alcanza a escuchar, pero están ofreciendo pictes y elotes. Entonces es algo que el picte es un elote de maíz dulce acá en el sur de México y bueno, aquí los vecinos están ofreciendo. Un abrazo para todas y para todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas Denise, gracias. nada más quiero decirles que ahí Gracias, anoté la página web donde pueden bajar el libro de conocimientos ancestrales gratuitamente. Y pues muchas gracias a todos por su participación y nos seguiríamos viendo en otra ocasión. Y bueno, muchas gracias. Gracias, maestro. A usted, muchas Hasta luego. gracias, Bye. doctor. Un abrazo. Gracias, Gracias. feliz tarde.